Señor, porque estamos todos, ¿sí? Vamos a orar por esta enseñanza, que Él nos ministre. Amén. Amén. Que Él nos enseñe, que Él nos eduque. Gracias, Señor. Yo me entregué al Señor en esta voluntad de enseñar, confiando en Él. Porque como dijo el hermano Miguel hoy, yo no soy nada, dijo, y quería ser usado. Yo también quiero. En tu nombre, Jesucristo, te pedimos que esta enseñanza, Señor, nos puedas transmitir a través de tu Espíritu Santo. Por más que no sea con la estructura de una reunión donde hay agradecimientos, donde hay alabanzas, cánticos, Señor, aunque no sea de esa manera, queremos que tu Espíritu Santo esté obrando y ministrando. Porque con temor y temblor, Señor, te pido que no haya errores, Señor. Ten misericordia, Dios amado. Toma dominio de mis labios, de toda tu palabra, Señor, aunque sea breve, pero que sea lo justo y necesario, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos, por su ternura, su fidelidad, su paciencia que están acá. Muchas gracias, Padre, porque qué lindo es sentirse acompañado, Señor. Ya estoy bendecido, Padre. Muchas gracias, Señor. Declaramos una linda enseñanza y que esto perdure para bendición, para que muchos puedan conocer a través de mis hermanos cómo debemos conducirnos, en quién debemos creer, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy vamos a tratar acerca del fundamento de la iglesia y acerca de los argumentos que hay en las doctrinas, argumentos que falsean la palabra del Señor y el fundamento. Para dar inicio al primer versículo como un tesoro que vamos a guardar en el Señor, en nuestros corazones, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3. Y con esta palabra vamos a comenzar la enseñanza. Como decía en la oración, aclaro que esto es una enseñanza bíblica y no es una predicación. Por eso que tengo libretas, por eso que tengo apuntes, por eso tengo acá la Biblia. Aclaro esto porque muchas veces se toma mal que un ministro tenga que acudir a libretas, a esto o aquello para ministrar. Cuando uno está predicando, no necesita, porque el Espíritu Santo es el que nos va dando palabras. Pero en este caso es una enseñanza, un estudio. Igual lo necesitamos al Señor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice en el nombre de Jesucristo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es una perla que va a abrir esta enseñanza, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo enseñaba a los corintios. En estos pasajes, sin leerlo, después lo pueden leer tranquilo en su casa, pero se refería porque dice que podemos, a través de su Espíritu Santo y su misericordia, enseñar de diferentes maneras, pero tener cuidado de no poner otro fundamento que no sea el de Jesucristo. Lo que sea que hagamos, lo va a aprobar el Señor. Pero seamos conscientes de que no podemos meter cualquier cosa, porque después los ejemplos que dicen estos versículos, dice que ponían de todo. Dice que ponían sobre el fundamento, pueden edificar algunos, dice oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Pero dice en el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces entendemos que
Cualquier cosa la gente, las iglesias, las congregaciones pueden hacer cualquier cosa, pueden intentar inventar formas y maneras. Pero ojo con eso, dice, porque miren que después de todo, el fuego lo va a probar. ¿Sí? El fuego del Espíritu Santo es el que prueba las cosas. Cuando uno sale desaprobado, queda uno como eliminado de la gracia de Dios, queda como uno fuera de lo que es estar en gracia con Dios, en comunión con Dios. ¿Sí? Así que habiendo hablado esto, eso es lo que sucede alrededor de las iglesias. Vamos a comenzar. Yo tengo acá una libreta que después voy a hacer yo otras encuadernaciones, y una especial quiero hacer para el hermano o la hermana que veo que se esfuerza más, que pone todo su corazón, no solo su intelecto, su corazón, ¿no? Todo, que tiene un interés, y yo quiero aprender porque yo quiero hablarle con cariño a ese hermano que es de la Trinidad, a ese hermano o aquel que me viene y me predica con cariño, que es del testigo de Jehová. Y yo quiero hablarle a esa persona, quiero hablarle con amor de Cristo, y quiero llegar a su corazón, y quiero que Dios haga la obra en ellos, y que sepa que no es una discusión, porque la palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para salvar. Amén. Les cuento un testimonio. La otra vez vinieron unos testigos de Jehová, y la unción y el fuego del Espíritu Santo me hizo hablar con ellos de una manera que jamás hablé con testigos de Jehová. Nunca hablé de esa manera. Y quedaron quietitos, paralizados. Y me puse tan contento. Amén. No hay que espantarlos, hay que tratar de nosotros seducirlos, conquistarlos. Yo le voy a leer algo que dice en esta libreta, y ustedes van a anotar este versículo. Van a buscar en la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo conocemos de memoria los hermanos que estudiamos doctrina con el hermano pastor Mico, mi papá. Y bueno, muchos que conocen el nombre también se saben de memoria, pero qué lindo es ahora refrescarlo en la mente de todos los hermanitos que no participaron en ese tiempo. Les voy a leer como dice, de una manera muy irónica. Hay una escritura acá para que ustedes miren, observen lo que están leyendo, y se van a extrañar por cómo yo lo voy a leer. Y les voy a explicar después para que ustedes se sientan relajados otra vez, porque se van a molestar un poquito los que entienden la palabra de Dios. Miren cómo dice acá, para que nosotros pensemos. La primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 del versículo 16, dice, vamos a leerlo con mucho cuidado. Observe ese versículo que yo le estoy diciendo que vamos a leer, el versículo 16. Dice, escuche, y sin contradicción, mirando la Biblia, y sin contradicción, grande es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios ha sido manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a ustedes cuando escucharon esto? Bueno, escuchen lo que dice más adelante. Uno casi pensaría que así es como se lee al escuchar a algunas personas hablar, pero realmente se lee de esta manera. Escuchen que hay traducciones que puede variar un poquito, pero es lo mismo. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si quieren anotarlo para no olvidarse, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo lo leí primero? Pareciera que hay personas como que lo leen de esa manera, por cómo te lo transmiten. Sin embargo, no, la Escritura no dice de esta manera. Lo voy a leer otra vez lo que dije primero. Y sin contradicción, grande es el misterio de la Santísima Trinidad.
Dios ha sido manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice así la Biblia. La Biblia dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Yo lo voy a leer acá para que sea igual a como ustedes lo tienen. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿No? Bueno, indiscutiblemente es lo mismo que sin contradicción. O sea, nadie me puede discutir. Indiscutible. Entonces, sin contradicción. Por más que me quieras contradecir, lo siento mucho. Pero la Biblia dice otra cosa de cómo me lo estás enseñando, sería. O sea, cuando hay una mala enseñanza, acá dice no. Dice, no me podés discutir porque acá dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Ahora le voy a leer algo. Y si quieren anotarlo, voy a leer bastante. Voy a leer una y quizás otra vez para que más o menos tengan. Algo que yo le digo de memoria siempre. Dice, en el concilio de Nicea, ¿sí? De un emperador, el Constantino de Nicea, dice, en el año 325, ¿sí? En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se adoptó la tradición o dogma de la Trinidad. ¿Sí? Dice, y el cristianismo lo ha aceptado hasta lo presente. ¿Sí? Lo voy a leer de corrido para que entiendan. Le leí esos primeros párrafos para que ustedes más o menos lo tengan ahí como apuntado. Después lo va a tener todo completo. Dice, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se adoptó la tradición o dogma de la Trinidad y el cristianismo lo ha aceptado hasta lo presente. Esta tradición ha sido creída por muchas personas con un corazón sincero, sin tomar en cuenta lo que dice la Escritura. Mirad que ninguno os sea engañado por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. ¿Sí? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Nosotros vemos que muchos están siguiendo y yo a veces les digo, y hasta un amigo que también en la fe, mi hermano en la fe, él decía de esta manera, ¿cómo puede ser, hermano, que no se dan cuenta el parecido del Imperio Romano, la manera de cómo uno hace las cosas sagradas? En vez de invocar el nombre, que es sobre todo nombre, invocan los títulos, las manifestaciones de Dios. Ahí no hay poder. El poder está en el nombre de Jesucristo. Amén. El nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Hace poco, y de a poco nosotros nos estamos renovando en pronunciarlo. Que luego vamos a tener también un poco de esa enseñanza, vamos a ir investigando un poquito, porque en la Biblia no está, hay detallitos que no están tan traducidos bien como debería ser, hay algunas cositas que están de más. Por ejemplo, nosotros hemos acostumbrado a decir el nombre de Jesucristo, sin embargo en el libro original, traducción original, no dice de, dice en el nombre Jesucristo. De no, eso está agregado. Entonces nosotros por eso nos acostumbramos a decir, a veces me sale varias veces, pero muchas veces me sale con propiedad decir en tu nombre, Señor Jesucristo, en tu nombre. Porque fíjense que en otra parte muchos dirán, en tu nombre hemos echado los demonios, en tu nombre, claro, porque es algo directo. ¿Sí? Entonces, bueno, entendemos que en el nombre hay poder y no en las manifestaciones, no en decir Dios o decir Padre, o decir Hijo, o decir Espíritu Santo, y ahí ya estoy nombrando 4, que hay error también en eso. Fíjense, hay error en la creencia de la Trinidad. Vamos a seguir leyendo. Dice, y no según Cristo, ¿no? En Colosenses 2:8. Si quieren apuntarlo, Colosenses 2:8, que dice que no seamos nosotros confundidos o engañados por filosofías o sutilezas o las costumbres de los hombres, ¿no? Sino que nosotros seamos llevados por el Evangelio de Jesucristo.
Dice, además no han tomado en cuenta que la doctrina de la Trinidad es un fracaso y una contradicción en sí misma. Sobre todo contradice lo que la palabra de Dios enseña. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Sí? Bueno, enseguida anotamos 9 puntos que demuestran, dice, las fallas de esta tradición de los hombres. Bueno, acá explica con el sano interés y propósito, ¿no? de que todos puedan aprender y entender. Así que vamos a ver las fallas. Póngale como título ahí arriba, las fallas. Las fallas. Acá dice solamente las fallas, pero yo le voy a decir que ponga las fallas del dogma o doctrina de la Trinidad. Dice, yo le voy a leer lo que dice. Fallas de la doctrina de la Trinidad que proclama que hay 3 distintas personas, más un Dios verdadero. Se dice que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así es la enseñanza de la Trinidad. Distinto quiere decir diferente. ¿Sí? Cuando uno le pregunta, habla con ellos, dicen, no, pero son 3 distintos. Y la palabra distinto te da a entender que son diferentes, no son iguales. ¿Sí? Esto nos da a entender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son 3 diferentes, distintos dioses. Y luego añadiendo el Dios verdadero, llega a la suma de 4 dioses. Ahí ya vemos que hay una contradicción. ¿Sí? Los trinitarios se justifican que son 3 personas distintas porque en Mateo 28:19 dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen, allí están los 3 mencionados. Resulta que en Colosenses 2:2, capítulo 2, versículo 2, si quieren anotar, dice, el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, allí menciona a 3, dice. ¿Vio? En Colosenses 2, capítulo 2, versículos, dice, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Y dice, allí menciona a 3, Dios Padre, Dios, ¿no? Uno, Dios, Padre y Cristo. Ahí ya nombró a 3. Y si le añadimos al Espíritu Santo, ya son 4. Entonces, constantemente hay una contradicción en la enseñanza de la Trinidad. Lo cierto es que Dios ha sido manifestado en carne, dice, y no en 3 personas. ¿Sí? La falla es nombrarlo como persona. Yo recuerdo que hay una alabanza que a veces se ponen a cantar y dice, en la persona de Jesús. Dice. Bueno, esa es de la Trinidad. Eso nosotros no tenemos por qué llamarlo así. ¿Sí? Eso no es, es anatema, eso no es algo para un cristiano. Dice, bueno, acá hay una anotación acá, esto se lo voy a leer nada más. Acuérdense la referencia de Colosenses 2:2, eso lo tienen que anotar para que ustedes tengan como para decir por qué se agarran de 3 y agarran, fíjense los 3, pero sin embargo hay un Espíritu Santo también, entonces ya son 4. Dice, un obispo, ¿no?, que acá anotó, dice que da la siguiente explicación sobre el dogma de 3 distintas personas. La existencia de una persona, escuche la explicación ya de razonamiento humano, ¿sí? Esto no es bíblico, pero tiene que ver cuando nosotros analizamos una palabra. Cuando llaman decir persona, dice 3 distintas personas, la existencia de una persona implica siempre la existencia de un ser. Una persona es un ser controlado por sí mismo, consciente de sí mismo e independiente de los demás. Eso es el significado de llamar a alguien persona. Por eso alguien dice, vieron que en los celulares lo voy a personalizar, porque lo hago a mi manera, a mi forma, como yo lo quiero. Cada uno tiene su propia personalidad, ¿no?
En cambio, en la Escritura no nos enseña que hay diferentes personalidades, es uno solo. Entonces dice, no se establece en la explicación del dogma los puntos de la distinción, ni la separación, ni la independencia de uno o el otro, aunque se intenta hacerlo, pero se fracasa en la conclusión. No sé si alguno habló a veces con la enseñanza trinitaria, que a veces hablan, no son uno, son tres. Hay que están negando al Padre, están negando, y hablan tres, pero después termina ellos son uno. Después ellos dicen que son uno. Dice, el término tres personas es impropio. Usarlo por describir a Dios y mucho más se agrava al decir tres personas distintas. Es decir, a Dios no se le puede llamar persona. Dice, el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso y el Espíritu Santo es inmenso, explica el dogma. Yo, en lo que estamos más tiempo, yo lo escuché muchas veces, y a veces lo escuchaba y no me encajaba en lo que decía. ¿Cómo puede ocupar toda la eternidad, todo lo que existe, tantos inmensos? No puede entrar. Dos van a tener que salir, y si son cuatro, tres van a tener que salir, uno va a tener que quedar. No, hay una confusión muy grande. Dice, el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso y el Espíritu Santo es inmenso. Explica el dogma, no hay tres inmensos, sino solo uno. Uno solo. Dice. Pretende establecer las personas sin distinción y luego lo disuelve absolutamente todo al tratar de llegar a la conclusión sin pecar contra las Escrituras. Dice, hace uso, escuche cómo reacciona, ¿no? El que cree en esta doctrina. Dice, hace uso de términos escriturales procurando el respaldo de las mismas con el fin de imponer autoridad diciendo, escuchen esto porque esto es una clave. Dice, no son tres, sino uno. Cuando después de una discusión que ustedes son Jesús solo, o que hablan de que uno niega al Padre, y no es así, uno no lo niega. Después de todo eso terminan ellos concluyendo, no, pero no son tres, sino uno, dice. Después te quieren sentir, no, pero son uno, y ellos lo hablan de otra manera. Dice, la primera parte de la explicación conflicta con la última. Son tres. ¿Sí? No son tres, son uno. Son. Sigo hablando de son, si no dirían es. O sea, sigue dividiéndolo. A pesar de que quiere refugiarse, decir, no, pero es. Pero no pueden porque si no se contradecirían. Entonces, para no contradecirse a sí mismo, meten el son. Uno. Sigo diciendo que estoy hablando de varias personas. Por no contradecirse a uno. A veces prefiere contradecirse a uno y no contradecir la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Es así. Entonces, dice, la primera parte, la primera parte es, escuchen esto porque esto está bueno, esto ya es algo para que se nos quede. Escuchen, porque es, digamos, un término que se nos tiene que pegar para hablar con sabiduría, con aquellos que a veces tienen, ¿no es cierto?, seminaristas y todo eso. Los términos que utilizan esta palabra es algo que nosotros tenemos que entender. La primera parte es triteísmo. Si quieren anotarlo, es triteísmo absoluto. Esa es la primera parte. Dice, y origina del politeísmo idolátrico y pagano. ¿Sí? La primera parte es triteísmo absoluto y origina del politeísmo idolátrico y pagano. ¿Qué significa? Nada, anoten tranquilos, triteísmo y politeísmo, de ahí deriva. Dice que viene de la idolatría y del paganismo, lo cual trata de disolver en la segunda parte sin a la vez negarlo. Ahora yo ahí voy a parar un cachito,
Le voy a explicar. El triteísmo y el politeísmo viene de los idólatras, de aquellos que tenían muchos dioses. Y nunca en la historia del Señor, de su pueblo, del pueblo de Israel y del Evangelio de Jesucristo también, ¿no? Después del Nuevo Pacto, en ningún momento se adoró muchos dioses, siempre a un solo Dios. Cuando se nombra ya algo ya plural como Dios, automáticamente nosotros estamos adhiriendo a la manera de cómo se maneja la gente o esos pueblos que eran idólatras. De ahí se apegó la manera de creer siempre en varios y no en uno. De ahí deriva la palabra politeísmo, del paganismo. Por eso que hoy en día tenemos nuestros vecinos que creen en la estatuita, en el santito, en esto, porque está adherido a ellos. Es una cadena que no se rompió hasta ahora y ya es algo que nacen y ya es como naturalmente quieren creer de esa manera. Y claro, se le apega como nada cuando entran al dogma o enseñanza de esto de la Trinidad, se le pega porque es muy fácil, porque ya medio que ya lo tenían, porque ya en el catolicismo ya está el triteísmo, el politeísmo, ya está metido ahí. Creen en nomine Patris, Filio, Spiritus Sancti, o sea, los tres, y aparte, que es el nombre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aparte las imágenes, San San Pepito, San Josecito, y todo. Entonces el politeísmo lo introdujeron, este imperio que nosotros leímos acá al principio, que era el imperio romano, con el emperador Constantino Nicea, en el año 325 después de Cristo, ahí metieron eso, el politeísmo. ¿Me entienden? La Santísima Trinidad. ¿Tá? Entonces ya no se nos queda. Cuando alguien le dice esa creencia es errónea, nos dice a nosotros, no, lo de ustedes, porque lo de ustedes viene del politeísmo, del triteísmo, del paganismo. Por ese motivo yo rechazo esa doctrina porque no es bíblica. Y está. Y nunca, los nuevitos nunca se dejan llevar por la concordancia que tiene más por acá, tiene con todo concordancia, a donde ayuda a más o menos a entender, porque la mayoría de estas traducciones que están fuera de los libros, hay libros y hay concordancias. Las concordancias, todo lo que está apuntes alrededor, todo eso, mucho cuidado, porque está todo tratando de volcar hacia ese triteísmo o politeísmo, a la creencia de varios dioses. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esas partes, porque uno se confunde. No podemos, si nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra y en el Evangelio, entonces creemos que en algo sobrenatural, creemos que Dios nos ministra, dice que su Espíritu Santo nos ministra. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros estar a veces dejándonos confundir? Ahora, yo en esto tengo acuerdo, por eso lo transmito, porque yo cuando fui a estudiar este curso, me gocé, fue uno de los cursos que más me gocé, porque tenía tanta comunión que ni lo estudiaba, porque nos pedían los versículos claves de la doctrina y yo me acordaba que mi papá hasta en canciones me la enseñaba. Entonces cuando tenía esa clase, para mí era como un recreo. Y por eso lo traje para compartir, porque hay mucha concordancia en lo que sucede hoy en día, ¿sí? En las enseñanzas tergiversadas, desviándose de la doctrina, ¿sí? Así que bueno, ahora ya anotaron esa palabra, vamos a retomar de nuevo. Dice, ¿no? Hablamos que era el politeísmo, triteísmo, que deriva de la idolatría y del paganismo, lo cual trata de disolver, en la segunda parte, sin a la vez negarlo, dice, y establecer al fin un término que lo justifique, al decir que es uno. Todo esto no solo es innecesario, sino injusto, y esto la verdad que a mí me llena, porque es verdad, es tal cual. Es innecesario. Un adorador, un creyente del Señor, es como que es absurdo aclarar que es uno. Es absurdo tener que aclarar que es uno. Pero justamente pasa en este dogma, lo que es la Trinidad, les pasa ese conflicto, que siempre tienen que aclarar que después que defendieron la Trinidad, después que defendieron, quieren aclarar que es uno. A nosotros no nos pasa eso. No tenemos ese problema. Como no lo tuvieron el pueblo de Israel, como no lo tuvieron tampoco los hermanos en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, ellos siempre tienen que aclarar.
se nota que dichos argumentos fueron establecidos conscientemente, contrarrestando la, dice, innegable verdad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo tres manifestaciones del mismo ser, Dios. Dice, caprichosamente se usan vocablos inadecuados, dice, que hacen conflictar no solo las mentes y las conciencias, sino las verdades, dice, fundamentales que establecen la fe en un solo Dios. Porque después de hacer creer en uno y en el otro, termina siempre diciendo solo Dios. Entonces al final, ¿cuántos hay y qué hago? Caen en conflicto las personas. Dice, a la luz de la doctrina trinitaria, el Hijo Jesús, dice, tiene dos padres. La primera persona, el Padre, según ellos, de la Trinidad, y la tercera persona, el Espíritu Santo. Claro, ellos es como que Jesús tiene dos padres, está el Padre y después está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo engendró en María. Entonces el Padre, y el Padre, porque cuando nombran el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quedan como un conflicto en el cerebro, de como entonces no entiendo. Pero cuando uno inocentemente, humildemente va en los fieles, no se ponen a pensar si te están enseñando bien o mal. Es el error de nosotros. Cuando uno escucha la palabra siempre tiene que analizarla bien, con amor y con temblor. Pero como no hacen eso los hermanos, no escudriñan, no meditan la palabra, agarran cualquier enseñanza. ¿Sí? ¿Cuánto estamos ya? Así que tenemos tiempo todavía. Dice, entonces a la luz de la doctrina de la doctrina trinitaria, dice, el Hijo Jesús tiene dos padres. La primera persona, el Padre, según ellos, la Trinidad, y la tercera persona, el Espíritu Santo, el que lo engendró en el vientre de María, dice, ¿no? Bueno, ahí para tener apuntes de los versículos, en Mateo, pongan Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de una pareja, ¿por quién fue concebido? ¿No? Es por el papá. ¿No? Yo fui concebido por mi papá, don Severino. Bueno, cada uno es así. Bueno, en este caso, Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, en la oración esa de Mateo 28:19 que dice en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Son tres, dice. Ahora no entiendo entonces. ¿Cuál es el Padre? ¿Al que se nombra Padre o al final que se nombra Espíritu Santo? Es que no hay tres en esa oración. Simplemente que se está pronunciando las manifestaciones de Dios. No está diciendo que hay tres. En ningún momento, pero dice en Él, no dice en los. Ahora, en Mateo capítulo 1, versículo 18, habla que Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No por el Padre o un testigo de Jehová, no por Jehová tampoco. Dice por el Espíritu Santo. Dice así. ¿Qué significa? Entonces ellos no, pero él sí. No, él mismo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces ese conflicto se le siembra y los hombres estos que van a esa doctrina maduran años. Después ya por siempre el celo de cariño, de afecto, defienden. Y lo cual nunca hay que hacer, defender algo solo por sentimental. Dice la palabra de Dios que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces no debemos ser guiados siempre por lo que siento. No, porque acá me siento cómodo, acá me abraza, me mima mucho. El hermano va a decir, no, allá el pastor me abraza, a todo. Nunca, hermano, nunca me elija a mí porque le abracé, No. Nunca. Por sentimiento no, amemos no, pero usted se ha guiado por la palabra, ¿sí? Porque si el corazón engaña, ¿vamos? Así que eso es lo que pasa. Entonces,
Estamos leyendo que dice que fue engendrado, ¿no? Y después, en Lucas 1:35. ¿Quieren apuntarlo y anotarlo? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Dios? Hay un menjunje que no debería sembrarse en los pobres hermanitos que al pasar los años ya se les pega y, como dije, sentimentalmente defienden. No, porque a mí nunca me tienen que defender por mí, a mí. Sino por mi fruto y por la palabra. Amén. Cariño va a haber, pero siempre me tienen que defender por mi fruto y por la palabra. ¿Sí? ¿Me encontraron ahí, no? Dice, según la filosofía trinitaria, la segunda persona, el Hijo, es omnisciente, que todo lo sabe. Ahora anoten esto, Marcos 13:32. Si quieren lo anotan y yo lo leo. Anotan y yo lo leo si quieren. Marcos 13:32. Dice así. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Según la filosofía trinitaria, dice que el Hijo es omnisciente. La palabra omnisciente, que todo lo sabe. Todo lo que sabe, el pensamiento de todos los que están acá, los que están allá en la China, los que están en Europa, Él sabe en particular cada pensamiento. Todo lo que sucede Él sabe, es omnisciente, lo sabe todo. Dicen ellos que el Hijo es omnisciente, ¿por qué? Porque Él es un Dios, y que el Padre es un Dios, y que el Espíritu Santo es un Dios. ¿No? Ahora, sin embargo, ¿qué leemos acá? Algo que por ahí antes de profundizar a nosotros que sabemos quién es el fundamento, quién es Dios, nos va a conflictar si nosotros no lo agarramos bien a este versículo. Agarrémoslo bien, ¿sí? Que el Señor nos guíe para que entiendan que mire lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Eso dijo Jesús, contestó. Entonces ahí, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Si dice cómo, no, cuando le preguntaron algo, él no contestó. Una, porque Él es fiel y verdadero, y Él tiene que respaldar sus propósitos, porque a futuro Él no basta decir, mirá que vengo mañana, entonces vivo la vida loca y hoy